Bueno, buenas tardes a todos. Vamos comenzando la clase de hoy. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que son redes neuronales convolucionales. Yo sé que lo han venido viendo con el ingeniero Vicente. Esa es la parte buena. En la parte práctica, él lo van a trabajar con Colab. Creo que yo también le había mostrado a ustedes cómo se puede utilizar las versiones Colab, solo que ya directamente él les pasó algunos modelos con el cual ustedes pueden trabajar para poder hacer pruebas y comparar con los datasets de Kaggle. Entonces, por ese lado ya es solamente ponerse a probarlo y ver cómo los modelos van evolucionando y cómo van a estar funcionando. Eso a nivel de código y esto se ajusta mucho más a lo que nosotros hacemos como una materia, porque lo conocemos de base a lo que son la parte de redes neuronales convolucionales. Después, nosotros acá en la parte teórica vamos a hacer esa parte, vamos a ver si termina el proceso de entrenamiento, eso estoy haciendo con una red neuronal convolucional, ya de, de operación, o sea, que ya está en funcionamiento para una empresa, para ver cómo funciona. Está en este momento en proceso de entrenamiento, ya lleva su media hora de entrenamiento, es mucho más lento el proceso de lo que ustedes están haciendo correr, porque tiene otro tipo de capacidad. Si para el final de la clase está lista, la ponemos en prueba. Y después vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer un paso más allá con lo que son los autoencoders. Que eso no lo vemos, pero lo vamos no los vemos como tema, pero sí lo han usado ustedes. Entonces, me ha parecido bueno por lo menos tenerlo en cuenta a este punto. Bueno, ya estando casi clase completa, vamos comenzando, terminamos a las 20 horas hoy. Sí, vamos a terminar a las 20 en punto. Así que ya vamos a comenzar ahora. Bien, vamos a proceder, vamos a ir rápido, ¿sí? Vamos a pararnos en redes neuronales convolucionales. Esto ya lo han visto, de todos modos, vamos a hacer un repaso general, vamos a avanzar rápido esta parte. ¿Vieron lo que son la parte de imágenes, lo que son los filtros para los diferentes tipos de colores? Eso me gustaría saber si lo llegaron a ver con el profe Vicente. Sí. Buenísimo. Buenísimo, entonces vamos a ganar tiempo en esa parte. Me voy a enfocar después para la parte... Sí, lo vimos. ¿Cómo decías? Disculpa. Lo vimos por ahí, no tan en detalle. Usted está hablando de cuando hacemos el filtro, de cuando vemos, por ejemplo, cosas como el padding, o cuando hace los agrupamientos, el max pooling, ¿todo eso se refiere? Claro, si son 3 colores, RGB. Sí. Ah, buenísimo. ¿Vieron también overfitting y underfitting? ¿O no lo han visto esa parte? Lo nombraron un poco. Bien. Pero no. Cuando se sobreentrena y se subentrena. Exactamente. Sí, básicamente es eso. Habría que tener una red neuronal funcional, no de las que van a hacer ustedes, sino una operativa para que se den cuenta cuál es el proceso de overfitting y underfitting. Entonces, ahí lo podrían dimensionar un poquito más. Lamentablemente, en los modelos que van a trabajar ustedes, no hacen overfitting ni underfitting, no van a hacer, no van a tener ese inconveniente. Eso es cuando ya están con una red neuronal convolucional que esté en servicio. ¿Sí? Y si me permite Watson, no sé si Watson ya está lista, sigue el proceso de entrenamiento, yo sigo entrenando a la red, espero que estén dentro de una hora. No sé si lo están viendo ahí, yo estoy entrenando una red neuronal que en servicio. Yo no sé si le había nombrado, esta es una red neuronal que se usa para el reconocimiento de partes dentro de fotos que se saca para una empresa. Esto en telecomunicaciones. ¿Le había explicado esto o no? ¿O nunca les llegué a explicar esta parte? No, profe. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si esto se termina de entrenar este modelo,
Esto es una red neuronal que estuvo funcionando desde el año pasado. Esta es una red neuronal convolucional que lo que permitía, o sea, la situación fue la siguiente. Primero los pongo en contexto y después paso a la teoría. Hay una empresa de servicios de telecomunicaciones que ellos lo que hacen es subcontratan servicios a terceros. Contratan servicios a terceros y lo que ellos, ¿cómo es el proceso? Cuando ellos subcontratan y mandan a hacer instalaciones, ya sea de bajadas o instalaciones de bajadas, se llama cuando accede hacia la casa o el domicilio del cliente, o ponen un splitter dentro de los postes, sobre todo si es todo esto de tipo GPON, todo esto estaba pensado en GPON. La situación que se le presentaba a ellos era la siguiente: ellos tienen que pagarle a la contratista por servicio prestado. ¿Cómo hace? Si ustedes han visto en Claro, si ustedes se han dado cuenta cuando fue a instalar a alguien de Claro, no de Telecom, pues no me acuerdo de lo visto, pero en Claro sí, la gente iba, sacaba fotos, posiblemente de la instalación, el sitio, no me acuerdo si le hacían firmar algo, y lo mandaba. Con eso tenían que procesar la información, llegar a sitio, la gente procesaba y decía, bueno, se ha instalado, no sé, en el domicilio tal, se puso un terminal, se puso un splitter, y con eso se hacía el pago. Entonces la empresa, en este caso una empresa local, me pide a mí, me dice, ¿cómo puedo automatizar el proceso? Yo quiero automatizarlo el proceso. No quiero estar que cada contratista que vaya me saque la foto, me envíe. Si la han hecho en postería, tengo que mandar después un supervisor que vaya viendo la postería. Eso lo tengo que ver yo, o sea, tiene que verlo un grupo técnico, o sea, una persona técnica dedicada a ver si eso estaba bien hecho, si ha gastado una persona. Yo quiero automatizar ese proceso, no quiero dedicarle tiempo a supervisar, valga la redundancia, las instalaciones hechas. Entonces salió el tema de usar este modelo de una red neuronal convolucional, en este caso la plataforma la usamos en Watson, por eso que tengo yo las imágenes, y el tema era que una vez que estaba la red neuronal lista, en este caso es un modelo web, o sea, se entraba directamente al modelo web, todas las imágenes que le llegaba a la empresa, que le mandaban las contratistas, ellos lo que hacían era, lo ponían acá, y la red neuronal convolucional detectaba los objetos, los marcaba que correspondían, identificaba cuáles eran los objetos, como por ejemplo acá se ven algunas imágenes, ya se va haciendo una imagen, sobre todo porque aquí está todo individualizado, pero en una foto, por ejemplo, creo que acá tengo. Si nosotros tomamos una instalación del tipo aéreo, vamos a ver si tenemos esta. Si nosotros tomamos una imagen del tipo aérea, se lo veía el técnico y la parte que estaba haciendo acá la instalación. En este caso está poniendo un splitter óptico de distribución, un FTTH. Entonces lo que hacía era, sacaban las fotos a las empresas, lo enviaban las contratistas, perdón, lo mandaban a la empresa lo cargaba en esta plataforma, y lo que hacía la plataforma iba marcando todo lo que encontraba. Entonces, en función de ese proceso de automatización, sacaban un informe, no era una foto, sino todas en forma simultánea, sacaban un informe y se hacía el pago a las contratistas. Y se ganaba en tiempo y en supervisión. Este fue un caso real de lo que era convolucionales, aplicado a lo que es, en este caso, reconocimiento de imágenes. ¿Sí? O sea, este se lo usó para esto. Dentro de un uso que podemos decir, ¿dónde lo estamos usando en Tucumán? Bueno, se lo usó con esto y usamos, y yo en este caso usé una plataforma, la de IBM Watson, que me costó, ahora como ven sigue en proceso de entrenamiento, se toma su buen tiempo en entrenar. Entonces, este es un caso de aplicación directa. ¿Qué es lo que puede suceder? Cuando el modelo se entrena con mucho, o sea, cuando la red neuronal se entrena con muchos modelos parecidos, fíjense que en el dataset que se está usando acá son diferentes imágenes, es muy importante
diversificación porque permite analizar diferentes tipos de objetos nuevos que se le presenten. Es decir, si la imagen siempre tenemos, por ejemplo, con el mismo modelo, o sea, y siempre están abiertas, o sea, todas las imágenes son así abiertas, como esa, como esta, como esta, y quizás esta, o esta seguro, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo pongo una imagen, como esta, que tiene una aleta al costado y otra parte acá, no la va a reconocer, o la va a reconocer con errores. Entonces, en ese proceso, si el dataset es muy grande, predomina la clasificación con la que haya estado cargado. Y ese concepto es lo que se llama overfitting, es decir, está sobreentrenada en ese tipo de modelo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, ustedes han visto en los datasets, cuando los he mostrado yo, que si tomamos 60.000 imágenes, por ejemplo, en CIFAR, vamos a poner CIFAR 10, aunque ustedes van a usar el de Kaggle, pero bueno, yo me gustaba CIFAR 10 porque era más simple, tiene menos tamaño. Fíjense, en el conjunto de datos se divide en 5 lotes de entrenamiento y lotes de prueba, cada uno con 10.000 imágenes. Y voy a marcarle acá cada uno con 10.000 imágenes. ¿Por qué? Porque de esa manera cada lote, o sea, cada agrupamiento, tiene la misma cantidad de datos del dataset. Es decir, yo estoy evitando un overfitting, es decir, que un dataset con una cantidad de imágenes predomine sobre el resto de las otras. Y underfitting sería al revés. O sea, si yo tengo, imagínense, si yo tengo 60.000 imágenes, 50.000 imágenes, y pongo de estas 50.000 imágenes, no hago dataset de 6.000 imágenes. O sea, cada elemento que voy a clasificar no tiene 6.000 imágenes. Uno tiene, por ejemplo, 12.000 y otro tiene 300. Por un lado voy a tener un overfitting para la mayor cantidad de imágenes y por otro lado voy a tener underfitting, es decir, de 300 nunca la voy a reconocer. Entonces es muy importante hacer un balance en el dataset que uno está poniendo para poder hacer el proceso de entrenamiento que sea lo más equitativo posible. Básicamente a eso apuntaba lo que es overfitting y underfitting. Evitar que la red esté sobreentrenada y siempre va a tender a darte ese tipo de error. No va a ser el caso de ustedes porque están usando, por ejemplo, Kaggle, que ya les va a dar directamente los datasets prehechos. Lo mismo que pasa con CIFAR. CIFAR tienen los diferentes tipos de elementos a clasificar, donde la cantidad de datos de cada conjunto es el mismo. Estamos hablando de 6.000 imágenes por cada clase. Entonces, la posibilidad de que haya underfitting o overfitting no se va a dar. Ahora, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, que yo estaba haciendo acá? Si yo trabajaba con un modelo, por ejemplo, ponía 500 imágenes de este tipo de modelo para reconocer y ponía, por ejemplo, 100 de estas, o menos, 500 y aquí ponía 30. Obviamente iba a haber un overfitting respecto a este modelo y underfitting respecto a este. O sea, siempre iba a tender a reconocerlo a este y a este posiblemente lo confunda. Entonces era muy, muy importante en el proceso de entrenamiento que la cantidad de imágenes de los datasets sea más o menos la misma, para evitar ese efecto que es el del sobreentrenarla o subentrenarla. Básicamente a eso apuntaba. No sé si estaba alguien esperando en... Ahí está. Entonces, yo les mostraba, esto es la parte de redes neuronales, en la parte básica, cuando veamos los algoritmos de backpropagation, el proceso de overfitting y underfitting, es que en underfitting, yo iba, por ejemplo, aquí voy a trabajar con, por ejemplo, pongo una sola raza de modelo o de perros, o sea, trabajo con muy poca diversidad para clasificarlo, entonces cuando ponga algo nuevo, no lo va a reconocer. Ahora, si yo lo entreno, como decía recién, con overfitting, es decir, pongo una gran cantidad de modelos de la misma categoría o de la misma clasificación, cuando ponga algo nuevo, no la va a reconocer tampoco, porque no tiene diversidad.
Entonces, esto se vuelve extremadamente importante, no solamente desde la estructura de la red neuronal que hayamos diseñado, porque eso ya va a tener una operación. Después vamos a tener que hacer todo lo que es la customización del tipo de red neuronal. O sea, en la customización vamos a poner cómo va a ser la capa de entrada, cómo va a ser, digamos, la capa de convolución, cómo va a ser la parte de pooling, la cantidad de capas que va a tener, cómo va a ser la red plana, el flatten que utilizan, normalmente que es una backpropagation, y después vemos qué tipo de optimización que va a utilizar, si va a utilizar Momentum, o va a utilizar Adam, o Adam-less, o cualquiera de esos tipos de optimización que ustedes tienen que hacer en la práctica. Que eso, dentro de todo, ya hay bastante desarrollado, entonces un copy-paste, poner y empezar a jugar un poco con los modelos. Eso es rápido de hacerlo. Pero no es rápido si nosotros tenemos nuestra estructura de red neuronal, no hacemos un dataset correcto, seguramente, por mejor que hayamos diseñado nuestra red neuronal, nuestro dataset va a ser la que nos condicione la operatoria de lo que estemos diseñando nosotros. Entonces, fíjense en lo importante que es tener una estructura de datos de entrenamiento y de testing que esté lo más, digamos, diversificado para que la red pueda ser bien entrenada, independientemente de la estructura. Entonces, siendo a este punto, ustedes van a trabajar ahora con la parte práctica, con los modelos que se le dio el profe Vicente, pero los datasets, gracias a Dios, están bien. O sea, están trayendo unos datasets ya están preentrenados, que es en Kaggle. Pero si ustedes deberían hacerlo, deberían tener muchísimo cuidado para evitar caer en estas dos situaciones, lo que es overfitting y lo que es el underfitting. Que eso yo, lamentablemente, no tengo la red neuronal, que la había usado el año pasado, en el cual yo hacía overfitting y underfitting con dos modelos y se confundía la red, porque estaba pensada para que haga eso. Bien. Vamos a ver a alguien que también estaba intentando entrar. Vamos a admitirlos a todos. Vamos a volver acá. Entonces, es muy importante esto. ¿Sí? Si no, lo que ustedes pueden pensar, ¿qué es lo que va a pasar? Si el dataset no es correcto, pueden enfocarse en la estructura de la red neuronal, en los modelos de optimización y empezar a trabajar y darle a eso y no, la falla no está ahí. La falla está en cómo se han usado los datos. También Kaggle te les da ya un dataset, creo, si mi memoria no falla, que ya viene optimizado. Pero si no vinieran optimizado, hay un proceso de normalización, no optimizado, de normalizarlo, perdón, esa era la palabra correcta, el proceso de normalización de la estructura de datos, para recién alimentar la estructura de la red convolucional para que haga su tarea. Algo que yo también le expliqué, algo que se llama el desvanecimiento de gradiente, o el vanishing problem, creo que también lo hice con usted, porque como tengo 5K1, yo creo que voy dando lo mismo, pero por ahí se me pueden pasar las cosas. Y es lo siguiente, cuando nosotros hacemos el proceso de backpropagation, cuando nosotros trabajamos con redes neuronales profundas, o sea, cuando mayor cantidad de capas tenemos, lo que va a pasar es que ustedes vieron que el algoritmo del descenso del gradiente lo que busca es cambiar todos los parámetros, que son los W básicamente de cada una de estas capas, para que estos parámetros se vayan acomodando al modelo que nosotros queremos obtener en la salida. ¿Qué es lo que sucede? Como el algoritmo del descenso del gradiente trabaja con la derivada de la función del error, si esos valores son muy chiquitos y a su vez se van multiplicando por un coeficiente, que es el coeficiente de entrenamiento, lo que va a suceder es que ese valor tiende a ser pequeño. Como la capa siguiente se basa en la salida de la capa de ella misma, o sea, si yo necesito tocar los parámetros de la segunda capa, se van a basar en la salida de la penúltima capa, y así se va a ir dando. Si el delta de la variación de la función de costo en función del tiempo es pequeña, más pequeña se va a volver en esta. Y por ende, más pequeña se va a volver en esta, más pequeña, más pequeña. Lo que va a ir sucediendo
es que en digamos, los parámetros que van manejando cada uno de la parte de la red neuronal se van a ir prácticamente desvaneciendo. Entonces, bueno, en algún punto no va a haber variación. Entonces, hay procesos en redes neuronales que dicen, bueno, nosotros hacemos el modelo del algoritmo del descenso del gradiente, por ejemplo, para las 3 primeras capas o 4 primeras capas. Otra opción es que trabajan, por ejemplo, con una capa o 2 capas, a esta no le genera ningún cambio y hace, por ejemplo, la corrección en esta capa. Son modelos que se pueden ir usando y haciendo pruebas. Hay una opción más que se puede dar, que haya una explosión del gradiente si es que los valores de salida no están adecuados. Bien. Entonces, bueno, acá está un poquito explicado cuando se entrena el algoritmo de aprendizaje a través del descenso de gradiente. Es un poquito lo que yo les venía explicando. Pueden preguntarme en líneas generales. De los dos casos, cuando hay explosión de gradiente, es decir, que cuando el gradiente crece, eso en el caso, por ejemplo, que estemos utilizando una tasa de aprendizaje mayor a 1, fíjense que ustedes viendo el learning rate ponen 0,1, 0,01, 0,3. Pero si ponen un learning rate mayor de 1, se va a producir una explosión de gradiente, es decir, que el gradiente va a ir subiendo y se vuelve una red inestable. Por eso es que el learning rate tiende a ser menor que 1. Para evitar que explote lo que se llama el gradiente. Porque ahí sí no lo pueden descontrolar, porque cada vez que va pasando una capa a otra, el parámetro con el que arrancó va cambiando mucho más radicalmente. Mientras que en el problema del desvanecimiento del gradiente es más manejable, porque aquí ya no hay variación en las capas superiores, en la explosión del gradiente sí. Entonces, el término del learning rate tiene que ser entre 0 y 1. Básicamente hacia eso apunta. Bueno, acá hay algunas propuestas para evitar esto, que ustedes lo han visto también en convolucionales, que utilizan lo que son las funciones ReLU, que eso es la función por excelencia en convolucional, que es una función que se adapta muy bien para este tipo de redes del tipo profunda, o sea que son multicapa, y que a su vez también son muy fáciles de utilizar, muy rápidas para utilizar. Y se deja sigmoide, generalmente para la backpropagation que está atrás de convolucional, o algunas veces se usan del tipo softmax, que creo que eso también lo debe haber explicado el profe Vicente, que es una función que directamente te da la clasificación en la cual tiene que estar la red neuronal. Aquí está un poquito lo que les decía. Las técnicas introducen conexiones de derivación que conecta capas más detrás de la capa anterior a una capa dada. Esto permite que los gradientes se propaguen más rápido. Es un poquito lo que yo les estaba explicando. Bien. Eso le quería explicar antes de entrar hacemos un resumen de backpropagation. Ahora entramos a convolucionales. Nosotros que habíamos visto, de forma muy rápida, en convolución, nosotros teníamos una serie de imágenes, le aplicábamos unos filtros. En función de estos filtros, de la cantidad de filtros, vamos armando nuevas imágenes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, trabajo con 64 filtros, ya sea o kernel, que es la misma cosa, yo voy a tener 64 nuevas imágenes armadas del modelo original. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Ahora, si trabajo con 32 filtros, voy a tener 32 imágenes, o si uso 16, pero los modelos que ustedes van a trabajar van a ser modelos que estén en 32 imágenes, 64 posiblemente. Una pregunta sería, ¿qué cantidad de filtro kernel usar? Y ahí entramos en un punto que es de prueba y error. Hay modelos que son prearmados, que es los que le pasó el profe Vicente, que ya creo que le estaba dando 32 filtros, y están probados inclusive, donde ustedes podrían, por ejemplo, jugar un poco y decir, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo 64 filtros? Porque solamente cambiar
un parámetro dentro de la línea del área de convolución y ver qué es lo que sucede. Pero cada vez que ustedes hacen correr un filtro sobre una imagen, lo que están haciendo es armando una nueva imagen. A esa imagen le van a aplicar una función ReLU y van a hacer un proceso de compresión, ¿sí? O lo que se llama un subsampling o un proceso de reducción. Y este proceso se va a ir dando en diferentes capas. Ahora, otra pregunta clave sería decir, bueno, ¿cuántas capas necesito yo de convolución y de reducción? O sea, ¿hasta qué punto puedo llegar yo a hacer este proceso? Bueno, hay una teoría que lo que plantea es que dice, cuando el filtro se aproxima muy próximo, valga la redundancia, se vuelve muy próximo al tamaño de la nueva imagen obtenida, se debe parar. O sea, una posición anterior. Donde este proceso que estamos haciendo nosotros de reducción, o sea, de convolución, reducción, lo que estoy sacando es cada vez características distintivas de esta imagen. Y aquí me van a ir dando, a medida que yo aplique mayor cantidad de filtro, mini imágenes que después las voy a vectorizar para hacer entrar en una capa de clasificación. Esta capa de clasificación puede utilizar sigmoide a nivel interno y en la salida, por ejemplo, esta salida que quiero que me dé ya un conjunto, a cuál conjunto pertenecen, yo utilizo una función que me permite hacer eso que se llama softmap. ¿Cómo funciona? Bueno, eso también lo hemos visto muy rápido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un kernel de 3x3 sobre una imagen que tiene 6x6, le hacemos correr el kernel y voy armando una nueva imagen que tiene nuevos valores, ¿sí? Hasta ahí no tiene nada. Pero si ustedes ven bien en detalle, esta es una imagen tramposa. Es una imagen tramposa porque parte de una de 6x6 y pasa a ser una solución de 4x4. O sea, ya tiene un achicamiento. Entonces, el profe Vicente seguro le explicó que para evitar esta reducción dimensional que tienen en la nueva imagen, lo rellenan de ceros. Este relleno, no sé si se verá bien por la video, este relleno lo hacen con ceros y se vuelve a lograr la dimensionalidad original que tienen hecho acá. En este caso le decía que era tramposa porque la imagen ya está ella codificada en una 4x4. ¿Ven? Tienen 4 cuadrados por 4 cuadrados. Y ya tenía un relleno de padding acá hecho. O sea que ya era una imagen con trampa. Entonces, si hubiesen obtenido esta imagen de 4x4, hubiese estado perfecta. No necesitaban hacer padding. Básicamente. Como les decía, acá hay los kernel van a resaltar, los diferentes filtros que vayamos nosotros aplicando, van a resaltar una característica. Ellos son los que van a resaltar la característica que quiero obtener de la imagen. Los kernel. Entonces, hay unos modelos de kernel prearmados que, según nos comentaba el profe Diego, que es el que se especializó en este tipo de redes, estos kernel que ha sido prueba y error, permiten ya reutilizarse y obtener alguna característica. Si yo, por ejemplo, quiero resaltar un lado de una imagen, por ejemplo, acá voy a tener todos 1 y estos todos van a ser 0. O sea que yo estoy buscando, por ejemplo, algún tipo de límite o lado. O si yo quiero resaltar, por ejemplo, una superficie superior, capaz que tengo todos 1, todos estos ceros. Bueno, y así voy a poder obtener los diferentes tipos de kernel o filtros a aplicar en la imagen. Al aplicarle a la imagen, vuelvo a repetirle, en este caso era tramposa, no necesitaba hacer padding, voy a obtener una matriz, una nueva imagen con un nuevo tipo de código. El padding aquí yo no lo relleno porque la imagen ya no lo tenía.
sea, todo eso estaba relleno de cero. O sea que esta solución es igual a la imagen que estaba puesto acá. O sea, ya tenía las características distintivas de la imagen que estaba poniendo. A esta imagen, obviamente, le aplico la función ReLU y obtengo una nueva imagen ya que ya ha sido convolucionada. ¿Qué es lo que sucedía si yo tenía tres colores RGB, que es con la combinación de todo tipo de imagen? Primero, siempre cuando trabajamos con imágenes, necesitan entrar en una etapa que es la de normalizarlo. O sea, en el conjunto de datos yo necesito hacer el proceso de normalizarlo para poder trabajarle a la imagen. Luego, si teníamos imagen que trabaja con los tres colores, como RGB, le aplicamos los 30, por ejemplo, si estamos trabajando con 32 filtros, vamos a tener 32 filtros para un tipo de color, por ejemplo, para rojo, 32 filtros para green, o sea, verde, y 32 filtros para blue, que es para la parte azul. Entonces voy a tener un nuevo tipo de codificación, o sea, voy a tener diferentes imágenes que las voy a tener que combinar entre sí para obtener la imagen final. ¿Eso cómo lo hacíamos? Fíjense, aquí estamos haciendo correr unos filtros que están armando una imagen, luego las combina y obtiene una nueva etapa de convolución. Si hacíamos correr un filtro, por ejemplo, para lo que era rojo, en la primera corrida en convolución aplicando este filtro, me daba un valor de salida. Lo mismo hacía para la segunda etapa, para verde. Si le aplico el filtro, yo lo multiplico. Por ejemplo, si ustedes ven aquí un número 156, 155, bueno, esos números que están acá no están a libre albedrío, sino que son la intensidad del color respecto a los 255 niveles que puede tener, por ejemplo, en este caso, el color rojo. Si yo lo hubiese normalizado, yo tendría, por ejemplo, un 156 dividido en 255. Pero en este caso se lo he hecho sin hacer el proceso de normalización, esta imagen. Entonces, volviendo al tema, yo tendría, al hacer correr el segundo kernel en el color verde, del primer filtro, digamos la primera vez que le estoy haciendo correr todo, otro valor al hacer correr este kernel. Y de la misma manera tendría para el azul. Hago la combinación de los tres, le sumo un bias o un bias, un umbral, y obtengo el valor de la nueva imagen ya sin la necesidad de estar llevándolo en lo que son los diferentes tipos de color. Disculpe, hay dos chicos que quieren entrar. Ya los dejo, la verdad que no lo había escuchado. Estamos jugando mucho con... Ahí está. No, besito salió, sigue entrenándose. Ella quiere entrenarse todo el día, la red. Vamos a quedarnos acá. Antes que nada, fíjense en el tiempo que yo llevo haciendo correr la red neuronal convolucional. Llevamos 38 minutos. ¿Sí? Y alguien más también se está sumando ahora. Estamos aquí. Vamos a ponernos acá. Alguien más se ha sumado sobre la hora. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la primera capa de convolución, yo armo las primeras imágenes donde yo ya me abstraigo de los colores. Fíjense, yo al hacer la primera pasada, yo saco ya, dejo de utilizar con RGB, sino que armo una nueva matriz, una nueva imagen con características distintivas de los tres tipos de colores de la imagen que estoy procesando en la primera capa. Entonces, paremos un poquito acá y veamos qué es lo que estamos haciendo. Yo tengo una imagen con diferentes colores, n cantidad de colores, los colores se pueden codificar de 1 a 255 como los tipos de grises,
RGB, le aplico filtros para los diferentes tipos de colores, esos filtros me van a sacar características de colores, los combino y armo una nueva imagen que ya tiene la combinación, o sea, tiene las características distintivas de la imagen, donde combino ya los colores. A esa nueva imagen ya le aplico todo el proceso de convolución que ustedes han visto. Le hago lo que se llama pooling, que busco, digamos, los valores distintivos, los que son características, mucho más específicas, y lo sigo procesando ya a nivel convolucional. O sea que solamente en la primera etapa hago el trabajo de los tres tipos de colores. Sigo hacia adelante. Si no me preguntan, considero que va todo esto ya visto. Existen dos tipos de lo que vendría a ser la reducción. Lo que se llama Max Pooling, que es el que más se usa, que ustedes lo van a ver que esto lo están usando, por ejemplo, en Keras, usan Max Pooling, que es, por ejemplo, si hacen con un filtro de 2x2 de una salida, por ejemplo, si yo estoy trabajando con, vamos a ponerme acá, a ver, aquí, si yo utilizara Max Pooling de 2x2 en estos primeros 4, vamos a hacerlo más grande, en estos primeros 4 mi Max Pooling daría 0.6, en estos otros 4 mi Max Pooling me daría 1.2, aquí también daría 1.2 y aquí me daría 1.2. Entonces tendría el Max Pooling uno de 2x2, donde los valores serían 0.6, 1.2, 1.2, 1.2. ¿Qué es lo que está haciendo acá con diferentes valores para que se lo pueda ver y entender? Solamente eso. Entonces, hacemos una primera etapa de convolución, aplicamos 32 kernel, o sea, 32 filtros de 3x3. Los filtros, si yo aplico 32 filtros sobre una imagen, voy a tener 32 imágenes filtradas, básicamente. Le aplico la función de activación ReLU, por eso acá dice obtiene 32 feature mapping de 28 por 1. O sea, tiene 32 imágenes filtradas. Le aplica, ya le aplican ReLU. Le hace Max Pooling, o sea, hace una reducción de esa imagen, aplicando un filtro 2x2, obviamente esto va a quedar reducido a la mitad. 14 por 14 por 1, tengo 32 salidas. Siguen siendo 32 porque son 32 imágenes de acá. Por eso aparece un cubito acá extraño y nadie entiende por qué aparece un cubo, porque la entrada previa era 14 por 1, pero son 32. Ha quedado reducido a la mitad de la imagen, pero son 32 imágenes. A estas 32 imágenes le aplican un kernel de 64 o 64 filtros le aplican. 3x3 por 32 porque son 32 imágenes. Entonces va a aparecer, como el tamaño de imagen sigue siendo 14 por 14, cuando yo le aplico los 64 kernel, voy a tener la misma imagen, 14 por 14, pero por 64, porque yo le hice correr 64 filtros a las 32 imágenes. Entonces, básicamente, a esta nueva estructura de 64 imágenes le voy a aplicar un Max Pooling para hacer una reducción de 7x7 por 64. Y eventualmente yo aquí atrás podría aplicar una nueva etapa de convolución, que ya no lo podría hacer porque igual tiene un 7x7, ya no lo puedo seguir reduciendo, pero si hubiera tenido, por ejemplo, no sé, quizás un 8x8, podría aplicar un kernel de 4x4, un filtro de 4x4, y hacerle un Max Pooling. En esta situación, como está hecho en esta imagen, 7x7, no tengo forma de aplicarle un filtro. ¿Sí? Ese es el tema. O sí podría quizá aplicar un filtro de 3x3 y yo tendría una imagen de 7x7 por 64 si estoy trabajando con 64 filtros. Habría que verlo acá. Pero sí se podría aplicar una nueva etapa de convolución a pooling. Y luego va directamente backpropagation. Entonces, en la estructura de imagen, hacemos el proceso de convolución, un subsampling, que es la reducción, volvemos a convolucionar, volvemos a hacer subsampling, nos quedan la cantidad de imágenes, y aquí aparece un término que se llama un full connected, que lo que hace es decir, lo hago entrar a una red del tipo backpropagation. Aquí están intentando entrar.
Volvemos a la clase. Hemos quedado acá. Acá estamos. Vamos aquí parado, acá parado. Bien. Bueno, aquí hay una pequeña comparación entre lo que son una red del tipo multicapa y una red del tipo convolucional. Si es backpropagation o si es del tipo redes convolucionales CNN. En los dos casos, por ejemplo, podemos decir que son supervisadas y fíjense, backpropagation se utiliza, el proceso de backpropagation se utiliza para ajustar los pesos de todas las interconexiones de red. Es decir, ¿puedo usar backpropagation para hacer esto? Sí, pero es muy difícil que ande bien si tengo un dataset enorme. Mientras que en convolucional solamente voy a ajustar los pesos de la capa densa. Y capa densa es una red del tipo feedforward, de la que vimos nosotros como backpropagation. Esa, digamos, sería la parte más importante. Y ahora dije yo, bueno, pero aparte del reconocer imagen, ¿qué más puedo hacer? Entonces, pasamos a esto. Vamos a presentarlo acá. Esta es una red del tipo BG16, el que ustedes tienen que diseñar. Creo que eso le pasó al profe Vicente. Y ya estamos terminando, creo, ya la clase. Sí. ¿Qué más puedo hacer yo con una red? ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer un sistema de clasificación? Por supuesto. Esta red neuronal, por ejemplo, convolucional, me puede servir, por ejemplo, para reconocer objetos, para poder hacer el frenado, para diferentes tipos de tareas que vamos viendo ahora. Pero, ¿y si yo no hiciera esto? Si yo no hiciera clasificación, no sé, cuando yo llegue aquí, no hago el proceso de clasificación. Si yo reconstruyo, ¿qué pasa si yo reconstruyo? Fue mi pregunta. Vamos a ampliarlo más. ¿Qué pasa si yo a esto hago esto? Me salió mal. Pero todo inclinada. ¿Qué pasa si yo hiciera esto? ¿Para qué me serviría, por ejemplo, trabajar con una red del tipo que tenga una imagen acá, lo haga pasar por una etapa de convolución, saque los vectores, la parte de vectorial acá de la imagen, o sea, cuando yo he reconocido todas las características y la vuelvo a reconstruir la imagen? ¿Qué ganaría con esto? Gran pregunta. Entonces, aparece esto, algo que se llama un autoencoder. El autoencoder, básicamente, puede tomar una imagen, hace el proceso de convolución. Fíjense si ustedes lo ven bien ahora en detalle. El autoencoder hace un proceso de convolución 1, proceso de convolución 2, fíjense en 14 por 32, o se utiliza 32 filtros, ya hace un proceso de compresión, 14 por 14, porque la imagen original era 28 por 1, le aplicamos convolución en pooling, vuelve a aplicar convolución a pooling, justo como habíamos planteado nosotros, lo vectorizamos, usamos un flatten de vectorización, hacemos aparecer una red del tipo feedforward, tenemos una salida, realimentamos de nuevo una red backpropagation, una red de tipo feedforward con backpropagation para aprendizaje, reconstruimos, fíjense en reshape, reconstruimos la imagen en la primera etapa de convolución, volvemos a deconvolucionar, volvemos a hacer un proceso de convolución y obtenemos de nuevo la imagen. ¿Para qué me sirve eso? O sea, ¿qué sentido tendría de tomar una imagen y reconstituirla a la imagen? Primero,
si yo tengo filtro, o sea, tengo una imagen que esté digamos, algún tipo de distorsión o que tenga ruido, yo la puedo obtener con muy buena calidad. Y otro, que ustedes lo han usado, o sea, se ha difundido mucho, vamos a dejar acá de compartir, que ustedes lo han usado mucho, es lo siguiente. No sé si ustedes habían usado el Face App, que usted los vuelve viejitos, usted ponía su foto y lo iba cambiando, ustedes cambiaban todo. No sé si lo usaron a ese, para divertirse un rato. Sí, profe. Sí, ¿Y sí. qué les pareció? Muy bueno, muy realista. Está bueno, ¿no? Y FaceApp utiliza esta estructura de una red neuronal convolucional, perdón, de un autoencoder basado en una red neuronal convolucional. Entonces, yo dije, bueno, le voy a presentar ahora un pequeño video que yo usé una red neuronal convolucional. Primero vamos a ver si va por paquetes. A esta red no quiere aprender, la de IBM. Entonces, yo le voy a pasar un videito súper corto que yo armé. Primero déjenme que vea cómo lo paso. Vamos a poner acá una pestaña. Vamos a compartir audio. A ver si lo tomo acá. A ver si lo puedo pasar a esto para el servicio de WhatsApp. Bueno, si no se lo voy a pasar sin audio. Ahí está, quería pasarlo con audio, pero no voy a poder. IBM, interacción fibra óptica, conjunto CIFAR, IBM. No. Vamos a pasarle todo. Vamos a pasarle toda mi pantalla. Vamos a compartir. El video es una combinación con un autoencoder. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá No sé si me ven a mí ahí. De la película Duro de Matar. ¿Lo ven o no? Ah, sí, sí. Sí. Bien, ahora vamos con la película. Bien, eso está hecho con un autoencoder. ¿Sí? Así que fíjense en el poderío que tiene los autoencoders. Obviamente ustedes pueden jugar también un poco con eso y ver cómo se puede reutilizar. Entonces, te abre una nueva puerta, por ejemplo, en convolucional, como por ejemplo para hacer todos esos videos fake que se dan, que aparece un presidente hablando y no dice lo que tiene que decir. Bueno, está hecho con este tipo de estructuras de autoencoder, que es un paso más. Yo les quería mostrar que eso se puede hacer. Por ejemplo, ustedes utilizan Face Apps o, no sé, creo que se llama RedFace, el otro, y fíjense el realismo que toma. Ustedes lo acaban de ver, yo se lo estoy contando y ustedes lo están viendo. Entonces, a ese nivel tiene. Pero ¿por qué lo puede hacer a eso? Porque lo que hace el autoencoder al vectorizarte la imagen, trabaja solamente con características distintivas. Entonces, cambia la característica con una nueva imagen que entramos nosotros, la reescribe y la rearma. Fíjense ese detalle. Toma una imagen, saca características, tiene la de video, muestra lo que quiere hacerlo y por eso el nivel de realismo que se logra. No sé si lo están entendiendo. Y estamos usando convolucionales como lo hemos venido viendo hasta ahora. Bien, vamos terminando la clase. Lamentablemente quería mostrar el playground de IBM y se ve que el procesador de
debo tener casi nada de procesador de la plataforma Watson, por eso es que no la puedo terminar de entrenar. Se las muestro que sigue el proceso de entrenamiento, llevamos casi una hora de clase, y ustedes vieron que yo lo había comenzado. Vamos a presentar dónde está Watson. Se portó mal Watson. Ahí ven que está el proceso, el modelo entrenando. Fíjense, llevamos una hora de entrenamiento, se va a tomar sus 3 horas, porque el dataset original era mucho más grande. Ustedes están viendo solamente la parte principal. No va a ser el caso que van a trabajar ustedes, no va a ser el caso. ¿Sí? No va a ser el caso de ustedes, pero bueno, estas son las plataformas de entrenamiento. Ustedes lo están viendo acá. La plataforma no terminó el proceso de entrenamiento para hacer pruebas, que es lo que yo les quería mostrar a ustedes, y lleva una larga hora de entrenamiento. Bien, volviendo ya para terminarlo, ¿alguna duda sobre lo que vamos viendo hasta ahora? Ya es la última teórica de este tema, y la semana que viene yo les voy a presentar el trabajo final, que es mucho más simple, creo que van a tener que hacer de práctico de redes neuronales convolucionales para poder aprobarla ya la materia. Yo se las voy a presentar la otra semana, a eso. Y se las voy a explicar en detalle también. Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Todo bien? Bien, profe. Sí, profe. Sí, profe, Buenísimo. todo bien. Mi sugerencia respecto al práctico, prueben todas las herramientas que le dio el profe Vicente. Busquen en internet, que gracias a Dios hay muchísimo, digamos, redes de este tipo convolucionales prearmadas, donde ustedes pueden traerla, pegarla y salen funcionando. En ese aspecto el Colab es muy, muy poderoso, entonces, úsenlo y hagan pruebas y empiecen a jugar. Realmente es muy rápido y muy fácil tenerlo, más si tienen los datasets ya prearmados, que es el que le pasó el profe. Así que bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles próximo, que les voy a estar explicando ya el último proyecto, el último práctico, que es un proyectito simple, no tiene programación, no lleva programación, de cómo van a hacer ustedes ya para terminar, para probar la materia. Es muy simple, pero no tiene programación, es diseño en este caso. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Bien, Chao, profe. hasta luego. Bien, Hasta la profe. próxima. Hasta luego. Buenas noches.